¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Fuerza Patria no es una consigna vacía. Es lo que somos cuando nos juntamos. Es lo que nace del corazón de la gente que no se rinde. Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante. Porque saben que son parte de algo más grande. Es la fuerza de los jubilados, que dieron su vida entera por esta patria y merecen descansar con dignidad. Sin que los caen a palos por reclamar sus jubilaciones. Es la fuerza de las madres que crían solas, que hacen rendir lo que no alcanza y que aún así no resignan la ternura aunque el sistema las deje solas. Es la fuerza de los estudiantes y de sus docentes, que insultados y maltratados siguen apostando al conocimiento como herramienta de libertad, de verdadera libertad. Es la fuerza de los médicos y de los científicos, que dedicaron y siguen dedicando su vida a cuidar y a descubrir, a pesar de que hoy son señalados como enemigos por un gobierno que los desprecia. Es una fuerza que no divide, que abraza, que une, que construye. Porque si algo aprendimos es que la única salida se construye con unidad. Y que el futuro no se espera. Se gana con inteligencia, valentía y con esperanza. No es una consigna vacía. Es la fuerza de nuestra patria. Sí, la preocupación por esta escalada represiva de la que venimos charlando, ya está llegando a foros internacionales y en este caso a la ONU. Sí, correcto, porque Naciones Unidas advirtió al gobierno nacional por las violaciones a los derechos humanos en la protesta social. Lo que vemos permanentemente en la Argentina ya empieza a tener repercusiones internacionales. Un informe de Naciones Unidas que describe un grave y sistemático deterioro de las libertades fundamentales y el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y frente a esta situación de gravedad, que considera una situación de gravedad desde la ONU para el orden democrático, la ONU solicitó al Estado argentino, algo que por supuesto no va a hacer Patricia Bullrich, pero le advierte sobre esto, revisar y adecuar el marco legal del famoso protocolo antipiquetes, investigar... Lo está revisando, pero para volverlo más estricto todavía. Más estricto, claro. Investigar y sancionar los hechos de violencia estatal ocurridos en los hechos de represión a la protesta social. Claro, por supuesto, esto el gobierno no lo va a hacer, Patricia Bullrich no lo va a hacer, pero sirve de antecedentes el día de mañana como jurisprudencia en términos penales, ¿no? Porque además ya lo vimos esta semana. El policía, lo contó Fero, el policía que gaseó a la nena, está procesado a pesar de la defensa irrestricta de Patricia Bullrich, como ha ocurrido en muchos otros casos, ¿no? Déjame, Mati, te hago un paréntesis, Dale. Porque Nico me lo preguntaste ayer, Rivaldi sigue en actividad. Sigue en actividad, Sigue ¿no? en actividad, sí, sí. Ahora, el protocolo Bullrich es la
pata represiva y necesaria de este modelo que estuvimos describiendo hasta recién, ¿no? El plan de negocios de Sturzenegger con el Estado, el plan de negocios financieros de Caputo, no te la pierdas, campeón, necesita este aparato represivo de persecución judicial y política. En algunos casos lo estamos viendo muy evidente, además de que está presa y proscripta la principal líder de la oposición en la Argentina. Lo vimos también en las últimas semanas con el caso de la mierda de Spert, ¿no? El caso de Alexia Baigar, Eva Mieri, que fue liberada en las últimas horas. La persecución también, en algunos casos muy específica en redes sociales, el caso Julia Mengolini, que ya está teniendo denuncias penales directamente del presidente de la Nación. Sí, claro. Y al mismo tiempo, ese protocolo de Patricia Bullrich, en ese contexto, no solo ya lo vemos funcionar, sino que se va a profundizar todo esto que estuvimos contando en estos días, porque también se va a profundizar lo que recién contaba Fero, la protesta en las calles, los conflictos sociales, laborales, sindicales, en algún sentido, lo que hasta ahora por ahí algunos veníamos observando medio de forma dispersa, empieza a confluir. Para eso es necesario un aparato represivo comandado por Patricia Bullrich, que, insisto, es un contexto de graves vulneraciones que empieza a tener repercusión internacional. La ONU también señaló su preocupación por los discursos hostiles de altos funcionarios contra organizaciones de la sociedad civil y personas que organizan movilizaciones pacíficas, de acuerdo a la información relevada por la CPM, la Comisión Provincial por la Memoria, que tiene también este tipo de participación internacional. Sí, y que ante el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es el organismo con más peso específico que hay que queda en la Argentina. Sí, porque junto al CELS, tal vez. No, pero digo, me refiero a organismos, tiene, claro, públicos, ¿no? Sí, claro, porque la Comisión por la Memoria tiene participación del Estado provincial. La CPM. Si me alcanzan la tapa, la quiero mostrar, porque vale la pena. Es un episodio increíble de lo poco creíble que ya es el periodismo en la Argentina. Muerte de Nisman, citan a 90 militares, ¿se ve bien?, que respondían a Milani. Por supuesto, Milani siempre estigmatizado, absolutamente inocente, hasta por la justicia de ellos. Terminó siendo inocente, castigado y perseguido porque quería un ejército referido a un sueño popular y nacional. Lo dijo, le costó carísimo, lo persiguieron, lo hostigaron. Poco faltó para que lo mataran en la persecución brutal que le hicieron. Usa a Milani y 90 militares que estaban en esa época que serán llamados a declarar. Fíjense ustedes que han pasado 10 años, no tienen una sola pista, pero dicen que a Nisman lo mataron. No tienen nada ni para ir al juicio oral. No pueden ir al juicio oral porque lo único que tienen es la acusación falsa, criminal y cruel contra Lagomarsino porque le prestó el arma. Todo lo que tienen. Hablan de un comando iraní venezolano entrenado por Fidel Castro. ¿Cómo podían entrar a ese baño que la madre de Nisman encontró abierto apenas 5 centímetros? No podía mirar. Esta es la realidad. ¿Quién era? El fantasma Casper, entrando como una nube. En tanto comando iraní venezolano, no tienen una persona que haya entrado o salido del edificio a esas horas, que haya entrado o salido por cada una de las esquinas de Puerto Madero. No tienen absolutamente nada. Todo lo que hicieron fue una invención tras otra durante años y años, hasta llegar al momento en el que tendrían que decir, bueno, efectivamente, no hay una sola pista, un solo indicio, una sola prueba, nada que implique que hubo un asesinato. Como nosotros queremos, para aprovecharlo políticamente, tendrían que decir, para que la culpable sea Cristina Fernández de Kirchner, porque Nisman se suicidó después de lo que fue su denuncia a Cristina Fernández. ¿Y por qué no lo podrían matar los que querían condenar a Cristina Fernández, dado que hay tanto imbécil que podía pensar en algo tan lineal como que si la denuncia, ella lo mandaba a matar al fiscal? A un fiscal que además era condenado por todos los jueces que le decían esto no tiene ni pie ni cabeza. No tenía sentido. Es decir, la propia denuncia de Nisman se diluía. Iba contra él. El día que se mató, la noche que se iba a matar, en ese día, Noble de la Interpol dijo esto es mentira, esto es falso, no es cierto que van a quitar las alertas rojas. Y Rafeca, Servini, Lijo, todos decían que era un mamarracho lo que había escrito Nisman, que lo había escrito por desesperación,
porque pensaba que habían descubierto todas sus matufias, todo lo que había estafado al Estado. Una vergüenza era la conducta de ese hombre, muy criticado por Memoria Activa, por ejemplo, que pedía la renuncia de Nisman. En ese panorama dijo, me van a echar. Y pensando en esto, inventó la acusación a Cristina Kirchner sobre el memorándum con Irán, sobre el pacto con Irán. Y esa es la denuncia que presentó. Y a esa denuncia le dijeron, es un disparate, 3 jueces al momento de sobrepique. Parece mentira y se suicida, por muchas razones que hemos comentado hasta el cansancio, hasta familiares, porque Rosso Salgado, que tanto ha mentido en los últimos días y que tanto condenó a inocentes porque quiere estar bien con el establishment que la protege en la mentira de que Nisman fue asesinado, mintió claramente y fue ella una de las impulsoras a la desesperación de Nisman para finalmente quitarse la vida, darse un tiro en el baño de su departamento. Pero puede ser que haya consumidores todavía de la infamia de Clarín, que obligó a Gendarmería 30 días o 3 meses antes, en realidad, de lo que Gendarmería dijo sobre el asesinato, diciendo que era lo que tenía que decir Gendarmería o Bullrich. Y puede ser que ahora, en un día que tiene que ver con el atentado a la AMIA, ese dolor tremendo de los argentinos, saquen en tapa que llaman a 90 militares para que declaren qué. Una pesca a ver si encuentran un militar lo suficientemente horrible por dentro que diga algo había, no sé qué, pero algo había. Y con eso fomentar nuevamente la idea de un asesinato que por supuesto no ocurrió. Y lo saben. No puede haber una persona decente, con 2 dedos de inteligencia, con uno, que sea capaz de sostener que hubo un asesinato. Todos sabemos que fue un suicidio. Lo sabe la familia, lo saben los amigos, lo sabe cualesquiera de las personas que han participado de esta discusión. Pero vuelven siempre, vuelven con esta tapa maldita, infame, mentirosa, absurda, de que van a llamar a 90 militares que respondían a Milani, para mezclarlo todo, para seguir con la historia, porque dentro de pocos días van a ir por el juicio oral por el pacto con Irán, acusándola a Cristina Fernández de Kirchner. No tienen medida, no tienen decoro, no tienen vergüenza. Son demasiado crueles e impiadosos porque involucran a cualquier persona que encuentran en su camino tratando de explicar que fue un asesinato. No tienen una sola prueba. ¿Por qué no van a juicio oral? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no tienen caminos a recorrer? Porque lo único que tuvieron fue el ataque impiadoso y mentiroso al lagomarcino tan solo porque le había prestado el arma que Nisman le pedía a cualquier persona que pasara cerca, porque estaba desesperado, porque quería suicidarse. ¿Sí? La verdad, el tema del Garrahan, el tema de Vialidad Nacional, el sector lechero, de una empresa como Verónica que está paralizada, cerrada, con una situación de emergencia de los trabajadores y por todos los sectores. Y vamos a charlar con Julia Estrada, diputada nacional, por el tema, todo lo que han perdido en sus saberes las jubilaciones, ¿no? Los jubilados y jubiladas. El impacto del cambio de fórmula también. Tremendo. También ese tema lo vamos a charlar. Diputada, ¿qué tal, Julia? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. ¿Me escuchan bien? Perfecto. 10 sobre 10, diríamos en la radio. Excelente. Estamos pasando por diferentes temas y en todos los temas donde abordamos, donde tocamos, hay obviamente una situación tremenda, alarmante, ¿no? Y obviamente que no escapa a toda la pérdida que han sufrido desde este último tiempo hasta acá de los jubilados, ¿no? De sus saberes. Bueno, la situación de las jubilaciones es dramática y al mismo tiempo es muy fácil de explicar. Y a cualquiera, incluso a cualquier aliado que le votó todo a Milei, ley base, Fondo Monetario, yo se lo cuento y te dicen, y sí, la verdad que no podríamos volver a apoyar un veto. ¿Por qué? Porque son 2 cosas las que se aprobaron, que nosotros impulsamos de Unión por la Patria en diputados. Primero, 7,2% de aumento no es para que mejoren
respecto del 23. Es para que lleguen al mismo lugar, es decir, a noviembre, antes de que asumiera Milei. Y es la inflación que Milei les robó después de que actualizó las jubilaciones en marzo del 24 por un decreto. En lugar de poner el 20,6 de enero, les puso 12,5. O sea, les robó 8,1 puntos porcentuales, que acumulativo es 7,2%. Estamos diciendo eso. Y si vamos al bono, el bono aumenta de 70.000 a 110.000. Es una actualización por inflación. Nada más ni nada menos. Porque si no, la jubilación mínima tiene el 70% de su haber actualizado por inflación por la fórmula y el 30% congelado desde marzo del año pasado. No tiene mucha forma de ser defendido eso. Y esas dos cosas son las más importantes que tiene el proyecto. Después tenemos en otro proyecto distinto, moratoria, que la verdad es que cuesta 0,08% del PBI en un año, no es el número que decía Expert. Por cierto, 0,32 del PBI cuesta la mitad de este año actualizar jubilaciones y bono, por ende tampoco es una locura imposible de financiar. Y luego te agrego el reclamo por discapacidad. Claro. Ahora, es una situación indudablemente que el gobierno, como en todos los otros sectores, y este es mucho más sensible, todo lo que toca, disfruta de esto. Ese es el tema. Efectivamente hay un goce en hacer sufrir a la gente, pero a mí no me gusta mucho el análisis estrictamente de lo moral. Bueno, yo me dedico a la economía, ¿qué te voy a decir? A mí me gusta analizar el modelo económico. Y en este modelo económico, en donde Milei decía, con la motosierra por la casta resuelvo todo, el problema que hay es de inconsistencia. Todos sabíamos, había que ser economista, que no iban a poder resolver 5 puntos de déficit fiscal sin pasar motosierra por las jubilaciones. No había manera. De la misma manera que el superávit se les desdibuja, si esa motosierra se le da vuelta y ahora tienen que aumentar jubilaciones. Es bastante lógico. Julia, Juan Strasnoy te saluda. Hola, Juan. Además de lo que calculabas recién respecto del proyecto que se votó en el Senado para recomponer jubilaciones y el bono, ustedes en el CEPA hicieron un cálculo respecto del impacto del cambio de fórmula de movilidad por decreto que hizo el gobierno, abandonando la fórmula anterior que se había fijado por ley. Y la pérdida, el deterioro es fenomenal. ¿Querés contarnos el Vos sabés análisis? Que valoro muchísimo el trabajo de un colega de ustedes, Andrés Lerner, que leyendo el informe del CEPA de jubilaciones nos dice, che, ¿qué onda esto? Es así, lo voy a publicar en ámbito financiero. Claro. Y se armó un lío bárbaro. Claro, yo lo vengo diciendo hace mucho, pero no es lo mismo cuando sale publicado. Nosotros hicimos el número de qué pasaría si al día de hoy se hubieran actualizado las jubilaciones con la fórmula vieja, es decir, que tiene un 50% de impacto de variación de recaudación y la otra mitad salarios. O sea, en lugar de ser 100% IPC, es 50% salarios, 50% recaudación. Hoy estarían 32% más altas. ¿Por qué? Esta parte voy a hacer el esfuerzo de explicarla. Cuando Milei cambia la fórmula previsional en marzo del 2024, nosotros dijimos, la cambio justo ahora que empieza a dar bien. La mayoría de la gente no nos entendía porque estábamos en un momento de altísima inflación y lo que todo el mundo leyó es que, ay, Milei te la actualiza por inflación en un momento de inflación. ¡Qué buen presidente! Y nosotros decíamos, no, te está cagando, porque en realidad la fórmula se actualizaba con la recaudación y los salarios del segundo semestre del 2023, que iba a impactar en marzo del 24. Y eso daba altos. Y si en un contexto de baja de inflación vos le macheabas un buen aumento retrospectivo con salarios y con recaudación del 23 que daban alto, le dabas una ganancia a los jubilados. Y lo mismo, como la inflación siguió bajando, vos le hubieras aplicado después los salarios y la recaudación del primer semestre 2024 a un segundo semestre 24 con inflación descendiendo. Te iba a dar re bien. ¿Qué hizo Milei? Te dijo, no, te voy a tomar la inflación de 2 meses para atrás y te la voy a dejar bien abajo congelada. No sé si se entendió la explicación. Sí, en el momento en el que la fórmula anterior marcaba que tenía que empezar a dar una recuperación de lo que se había perdido en la primera parte, ahí se cambió y se lo fijó por inflación, lo que no permite que se recuperara. O sea, con la fórmula anterior, hoy el jubilado de la mínima sería de 403.302.
en lugar de Claro. los 304.726. Exactamente. Increíble. Hay Julia. mucha diferencia. No, mucha diferencia. Pero fíjate vos que nosotros en el Congreso ni siquiera estamos discutiendo diciembre del 23. Yo siempre lo digo. Claro. Esa inflación de diciembre del 23 no forma parte de la discusión. El 7,2% es una partecita de enero del 24. Entonces, lo que digo es insólito que el presidente quiera vetar algo que ni siquiera discute de verdad el daño que él hizo. Es un parche la ley. Y como parche, bueno, resuelve una parte de los problemas, pero no resuelve la totalidad. Julia, yo comparto contigo cuando decís, yo no lo abordo desde lo moral, porque soy economista, y está muy bien, porque el plan económico tiene inconsistencia por donde lo mire, y mintió con el tema de que era un especialista en hacer crecer con y sin dinero, y bueno, y todo lo que se fue diciendo, pero lo moral es muy grave también, porque hay por ejemplo, lo que dijo el intendente de Entre Ríos, de Caseros, de lo que de Caseros, bueno, se tienen que morir los jubilados para que se le aumente la plata, que mueran jubilados, se le va a aumentar la plata. Son cosas... Sí, yo creo que lo moral se cruza en un país que tiene una historia de lucha de clases muy fuerte, ¿no? Claro. De ricos contra pobres, un país muy racista, un país que no se banca la movilidad social ascendente que el peronismo construyó. Si vos a un plan económico excluyente que deja a la gente afuera le pones una mirada de clase elitista que encima la sostienen los sectores populares, ese es el mayor daño que hay, claro, se te convierte en una batalla cultural. Totalmente. Pero lo que yo creo es que, digamos, es el plan, puede venir cualquiera a decirte, no, yo la Argentina la saco adelante con minería, con vaca muerta, y hay que ordenar las jubilaciones con una sonrisa de Perón, y igual nos está cagando, ¿viste? Y puede venir con las mejores intenciones, y bueno, y el plan económico es excluyente. Clarísimo, Julia, gracias. Buen fin de semana. Un abrazo. Gracias. Julia Estrada, diputada nacional, directora e investigadora también del CEPA, del centro. Bueno, hablando sobre esto que es la pérdida en el tema de las fórmulas, que es otro engaño más. Uno más. Bienvenida al queridísimo Horacio Robelli. ¿Cómo te va, Horacio? Querido amigo Lucas, saludos a vos y a todos amigos de Radio Gráfica. Qué televisión la del año 74, 75, con debates como el de Tosco y Rucci, cuando uno ahora mira al gordo Dani y toda esa runfla y dice, mamadera, cómo hemos La degradación de la Argentina, sí. Y mucho tiene que ver con el golpe militar. El golpe militar ha hecho un cambio cultural muy fuerte. Un reseteo, ¿no? Un cambio en la concepción de la sociedad y de la vida de la población. Yo nací en el 53, te das cuenta que viví esa época. Y claro, este país es la antípoda. Yo todavía no puedo imaginarme cómo no hubiera podido ganar, más allá que la anomia es algo buscado por ellos, que la gente no vaya a votar, y los que vayan a votar solamente lo voten a ellos. Que no haya candidato potable, si no lo hay. Que en la ciudad de Buenos Aires se haya ganado Manuel Adorni. Sí. Con el 16% de los votos de los porteños, digo, para también dimensionar pero no hubiera sido imposible sacar ese 16% si no hubiera tenido el voto de los empleados públicos, de los jubilados, de los jóvenes y de los desocupados. No hubieran votado ese 10%. O sea, hay población que cree en este gobierno, no tienen conciencia de lo que está pasando. Un gobierno vende patria, ustedes en los programas lo reflejan todos los días, un gobierno vende patria como ni Martínez Dios se animaba. Martínez Dios tenía a los militares que ya no queremos tener... Casamente porque está contando vos, porque la clase obrera está organizada, porque tenemos mayor conciencia, no queremos conflictos obreros, te vas a tener que aguantar sin poder echar empleados públicos. Esto le decía, lo reconoce Juan Alemán, que era el secretario de Hacienda, en un reportaje que le hace La Nación, reconoce los límites que le ponen a los militares para no provocar al pueblo. Lo provoca, se le ríe en la cara, se burla, y nuestro pueblo lo vota, un parte importante lo vota. Horacio querido, vamos a charlar un poco de economía. Esta semana fue muy agitada. Ayer estuvimos charlando con Rodolfo Trever, que aparte, bueno, labura en el Banco Central, así que estuvo arriba de todo este tole-tole. Y la verdad que es un tole-tole que no parece terminar, porque lo que dice Caputo es que pasó lo peor. Pero ahora se va a terminar la liquidación de la cosecha. ¿Cómo sigue? ¿Y cómo analizarías lo que ha pasado esta semana donde salieron a
Bueno, a buscar que no se desbarranque el dólar, sobre todo. ¿Sería el título? Sería el título por ahora, digamos, que no se va a arrancar el dólar hasta el 26 de octubre, hasta las elecciones del 26 de octubre. Claro. Pero el capital financiero juega fuerte. No nos olvidemos que las 5 primeras figuras de este gobierno en la parte económica, en la que en realidad la parte financiera, a ellos lo que les interesa es la administración financiera, no la económica, que son Luis Caputo, ministro de Economía, Santiago Auxili, presidente del Banco Central, Vladimir Guarni, vicepresidente del Banco Central, Pablo Kirchner, secretario de Finanzas, José Luis Deza, viceministro de Economía. Los 5 viven en Nueva York, en barrios exclusivos en las afueras de Nueva York. Los 5 trabajan para los grandes grupos del capital financiero Manhattan. Anker Latinoamérica, que es el estudio que tienen Bausili y Caputo. Ahora Bausili y Caputo lo puso a la mano menor y Bausili a un amigo de él, pero siguen manejando Anker. Los principales clientes de Anker son BlackRock, Fidelity, Vanguard, Pinco, Franklin Templeton, Gramercy, Greylock, donde se puede trabajar Sergio Massa. O sea, el capital financiero ha penetrado hasta lo más fondo de la Argentina. Ya en Estados Unidos el verdadero cáncer que corroe a Estados Unidos es el capital financiero de Manhattan. Lo hemos hablado contigo otras veces. La deuda más grande del mundo la tiene Estados Unidos, 35,3 billones, con B larga, billones de dólares. El Producto Bruto de eso fue 29,1, según la Secretaría del Tesoro del año 2024, y la deuda 35,3 billones. China, es cierto, tiene 850.000 millones de dólares de título del Tesoro. Es solamente el 2,15% de eso. Japón tiene un poco más, tiene el 3%. Entre todos los países llega al 16%. ¿Quién tiene el 84% de las creencias de Estados Unidos? BlackRock, Vanguard, Fidel, Capital Financiero Manhattan. Acá quieren hacer lo mismo. Acá hacen lo mismo. Vos fíjate lo que vimos. La grajea, esto recién empieza para ellos. Lo peor ya terminó. Lo peor ya terminó porque la gente no se da cuenta, pero esto recién empieza. Fíjate, esto lo hemos vivido. Yo trabajaba en el sistema financiero en la época de trabajar en un banco cooperativo, ¿verdad? Se llama Banco Juncal. Me vine a estudiar acá y trabajaba en un banco cooperativo en Parque Patío, que era Juncal, y viví toda esta transformación de los bancos. Venían las señoras con el changuito a depositar plata, y nosotros después le prestamos a don Javier, que tenía el taller de gramoplatía o gráfico, o de reparación de automóvil en otra cuadra. Antes de crédito. Acá, vale aclararlo, antes de la dictadura cívico-militar y Martínez de Oz, el ahorro argentino estaba puesto en función de la producción nacional. Eso se terminó con Martínez de Oz. El 4,5% del total era crédito. Hoy es el 11%. ¿Por qué? No quieren, le prestan a las empresas vinculadas. De nuevo, Horacio, ese número de nuevo, ¿cómo era el tema antes? Claro, el total del crédito en la República Argentina es el 34,5% del PBI. Tenemos un excelente nivel de crédito con respecto a la población. Y las tasas eran negativas. La inflación siempre era mayor que las tasas. El aumento de los precios era mayor que las tasas eran negativas, por lo general eran negativas, o neutras. Y era 34,5% del PBI. Hoy es el 11,06% del PBI. Le prestan solamente a las empresas vinculadas. Y cuando tenés un descubierto en cuenta corriente o te financia la tarjeta de crédito, la tasa nos baja al 80%, 85%, hasta 90% anual. Estamos diciendo que hay una inflación, según ellos, que va a ser del 24 o 25% anual, y vos tenés que pagar tasa en descubierto de tarjeta de crédito. Y la gente financia la compra. Ahora se compra en los supermercados. Vos financiás la carne, la verdura, la leche con tarjeta de crédito. Va a llegar un momento dado que no vas a poder pagar. No hay que hacer una extrapolación muy larga. Vos tenés que pagar, empezar a pagar cada vez menos hasta que pagás el mínimo, porque no podés pagar toda la tarjeta y te financian con tasas confiscatorias. Este es el lugar de usura de los bancos. A ese lugar de usura de los bancos, el Estado le da los verdaderos choripaneros del Estado. No son los trabajadores del INTA, del INTI o de Vialidad, son los bancos. Los bancos, vos fíjate, ahí tomé el caso del Banco Credicop. Vos lo escuchás hablar a Carlos Heller, parece Lenin en octubre del 17. Y el Banco Credicop, el 87% de los depósitos que capta, tienen bonitas sucursales en todo el país porque capta eso y se lo presta al Estado. El 87%. Vive de la teta del Estado. O sea que en esto debemos ser claros. Son todos los 10 primeros bancos, y el Credicop es el quinto por volumen de depósitos. Los 10 primeros bancos viven toda la teta del Estado. Y encima, entre los 10 primeros bancos, tienen la penetración del capital extranjero. El Banco Galicia compró ahora el HSBC. Menaví pagó 650 millones de dólares. El Banco Galicia pertenecía a esa oligarquía con olor a bosta. Ahí está Armando Brown, los Brown, de la Noima, los Ayerza, los Escazán. Esa oligarquía con olor a bosta hoy tiene como socio
a BlackRock, a Fidelity. Yo tengo un dato exacto del Banco Central, marzo de este año, que es la última información del Banco Central, el 34,5% del Banco Galicia está en poder del capital financiero Manhattan. 34,5%. Claro. Es lo mismo que está pasando en Estados Unidos, lo repiten acá y lo van a agrandar, porque Estados Unidos ya tienen todo. Acá van a agrandar. O sea, el Banco Galicia, que es un ejemplo de un banco tradicional nuestro, el 34,5%. Lo mismo pasa con el Macro, otro banco. Y lo hacen comprar el HSBC porque el HSBC está acusado de lavado de dinero. Tiene cientos de... Entonces, para que desaparezca el banco, en todos los países lo hacen comprar por otros bancos, y acá lo hacen comprar por el Banco Galicia. O sea que el acrecentamiento del capital extranjero, no es que Galicia haya sido una maravilla, nunca lo fue, pero te quiero decir que ahora está más en función del banco extranjero. ¿Y de dónde viven? De la teta del Estado. O sea, estos bancos se han vuelto y le prestan al Estado. ¿Y cómo le prestan al Estado? El miércoles lo vimos. El miércoles vimos, supongo que esto lo has hablado con Rodo. Sí. Con Rodolfo Trever. Rodo para los amigos, con Rodolfo Trever. Y él te lo ha dicho claramente lo que significa esta usura. O sea, los tipos se desarman unas letras que se llaman LEF, letras fiscales, las desarman y ahora colocan pases por un día. ¿Cómo la reemplazaron? Colocan pases. Hicieron una licitación donde colocaron 4,7 billones de pesos y todavía quedó excedente de plata. Y pagaron tasa del 3,31% mensual. Se van a pagar tasa del 3%. La inflación es 1,6% y paga más que el doble de la inflación, 3,31%. Esto es lo que pagaron solamente por mes. La licitación del miércoles pasado significan 141 mil millones de pesos de interés. Unos 130 millones de dólares. Con eso le hubieran pagado el bono a los jubilados, que le pagan 70 mil pesos a ese bono desde abril del año pasado. Le hubieran pagado, se le hubieran llevado a 110 mil pesos y le hubieran ajustado por IPC durante todo el año. Sin embargo... Vamos de nuevo. Me gusta ese dato y esa comparación, porque uno quizá con los números se puede perder un poco. A ver, esto que hizo el gobierno esta semana es lo que también hacía el gobierno del Frente de Todos, ¿no? Que básicamente le pagaba una altísima tasa a los bancos para que no se vayan al dólar. Exacto. Vamos de nuevo con ese número y la comparación con las jubilaciones porque me interesa detenernos ahí como para que lo comprenda el oyente. Lo que puso el Estado para los bancos en una semana es lo que podría haber sido el aumento en el bono a los jubilados para todo el año. Bueno, en realidad es el mes, o sea, una tasa promedio del 3%, esos 4,7 billones de pesos, sí. 4,7 billones de pesos, que fue lo que licitaron y a muy corto plazo, más de la mitad en menos de 30 días. Vence el 31 de julio, vence el 31 de agosto. Bueno, eso que pusieron, esos 4,7 billones, al tener un promedio de tasa del 3% mensual, devenga un interés por mes de 141 mil millones de pesos. Son 130 millones de dólares. Con esa plata le hubiera pagado a los jubilados todo el año ese bono de 70 mil pesos. Con esa plata, para lo que resta al año 2025, le hubieras pagado a los jubilados, le hubieras ajustado el bono para todas. Lo que le pagaron en un mes, le van a seguir pagando, o sea que esto aumenta más. Lo que pagaron en un mes, para un mes, a los bancos, que colocaron estos títulos a 4,7 billones de pesos, que le van a pagar 141 millones de pesos, 130 millones de dólares, le hubieras pagado a los jubilados ese bono que están pidiendo, que tiene una ley y que el gobierno vetó o va a vetar. Sí. En lo que resta del año. De acá hasta diciembre, inclusive ajustado por inflación, le hubiera llevado el bono de 70.000 a 110.000 pesos. Es claro que este gobierno, también como el gobierno de Alberto Fernández decía que entre los jubilados y los bancos prefería a los jubilados, antes de asumir. Después jugó Miguel Ángel Pérez y todo el directorio del Banco Central tiene que estar procesado. Todo para los bancos, ¿no? Si lo hemos charlado con vos, Horacio, ni que hablar. Sí, ahora, por connivencia con los bancos. Ahora seguimos con lo que va a ocurrir en la Argentina, pero si estuvieses vos al frente del Ministerio de Economía, con la extorsión de los bancos, ¿qué es lo que hay que hacer en la Argentina con este esquema? Hay que cambiar la ley Martínez de Oz. Hay que subir los encajes no remunerados. Subir los encajes. Hay exceso de liquidez, subir los encajes. De manual. Los encajes, ponen que el promedio está un 20%, llevarlo a 30, 35, subir los encajes. En realidad nosotros tenemos que ir a un sistema que centralice los depósitos y que sea el Banco Central. Lo que pasa es que el Banco Central no lo va a hacer, el que reasigne el crédito. ¿Cómo puede ser? Pensemos un segundo, hay exceso de liquidez, hay gente que no llega a fin de mes, que no tiene para comer. Hay exceso de liquidez en el sistema financiero y vos tenés gente que no llega para comer. Hay mucha plata. Subir los encajes.
Subí los encajes, que no pagan remuneración, subí los encajes, y esos encajes te agarrás la plata y la colocás en financiar obra pública. Mirá lo que quiere hacer Camargo, la Cámara de la Argentina de la Construcción. El que la preside se llama, no me quiero que quede el nombre, Gustavo Boix. Sí, sí. Gustavo Boix es lo que propone, que utilizar la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para financiar la obra pública. Vos tenés el derecho de liquidez y vas a reventar lo que el ETADO tiene en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer obra pública. Hace obra pública con la plata, con el exceso de liquidez. Es inconcebible pensar que los bancos pueden manejar esto a su gusto y parecer y cobrando eso que dijiste intereses. vos recién como propuesta es lo que había planteado, si mal no recuerdo. En enero del 2022 se lo planteó a Martín Guzmán, el Coqui Capitanich, desde el Chaco, dijo, ¿qué vamos a hacer con todo ese exceso de liquidez? Financiemos la obra pública. Uno también podría decir, motoricemos la construcción de viviendas. Hacen falta viviendas en la República Argentina. Bueno. La obra pública tiene que ser también construcción de viviendas, que es uno de los grandes faltantes. Claro, no solamente vialidad, no solamente energía, sino también la vivienda. Todo esto podría hacerse. Tenemos exceso de liquidez y no se usa. Hay mucha y plata. estás usando todo esto para que puestas el dólar y convalidar esa suba para convalidar el dólar. Esto de manual, lo vivimos en 1980 con el cierre de 3 bancos y después con la Malvinas. Lo volvimos a vivir cada 7 años. 1980, 1982, 1989, 1995, 2001, hasta que vino el Oquín. Y después volvemos a repetir en 2018 y ahora 2025. Esto va a ser así. Esto no es que después de las elecciones, si esto estalla, porque no vos tenés una bomba de tiempo, hay un exceso de una montañero que no tiene utilidad, y por otro lado tenés un dólar atrasado, van a convertirse en montañero en dólar. Claro, entonces vos tenés que hacer es agarrar y sacar esa olla, sacar la tapa de la presión, y utilizar ese exceso de liquidez para financiar la obra pública. El dinero tiene que estar en función de la producción, no puede haber un dinero aparte de la producción. La economía es eso. Ellos hacen finanzas solamente con la parte financiera, solamente para la rentabilidad de los bancos. Y que la gente lo llegue a fin. Después que encima no vas a poder pagar la tarjeta. Acá, este problema que estamos contando, que la gente no va a poder pagar la tarjeta, lo resolvés con ese exceso de liquidez, bajás las tasas de interés con la tasa de liquidez. Encima financiar obra pública, generar trabajo, le das plata a la gente, va a poder pagar su deuda y volvemos a ser felices. Es tan sencillo como eso, pero para eso necesitamos un gobierno patriota, como fue el de Néstor Kirchner. Haciendo lo que hizo Néstor Kirchner, Néstor Kirchner se encontró en una situación bastante similar con la crisis del 2001. Asumió en mayo del 2003, él tenía otra idea, porque él quería sacarse al Fondo Monetario Internacional de encima, juntó dólares para sacarse al Fondo Monetario, tenía otra idea, pero tenía claro que había que defender el mercado interno, el trabajo y la producción nacional. Acá no, acá es un gobierno vendepatria que viene a destruir el Estado a costa de todos nosotros. Yo creo que es parte de lo que pueda pasar en la Argentina. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que hay dos caminos. Uno, cierta normalización, que venga alguien que diga, ponga un poquito de racionalidad, y la otra es entrar en el sendero del Perú, ¿no? De que esto sea una caotización, y que es lo que dijo Caputo. Ahora, Caputo sabemos que si terminan las elecciones y Caputo dice, mi rol terminó de trabajar para BlackRock, para la JP Morgan, se vuelve a Estados Unidos y chao. Pero BlackRock va por el JP Morgan, van a por el otro. No te creas que van. Tal vez Caputo se vaya, está desgastado. Hasta el mismo Milei puede irse, pero el sistema va a ser el mismo. Van a poner a otro payaso como Milei, pero el equipo económico va a manejar esta barbaridad que estamos contando como una charla de café. ¿Cómo puede ser que tengamos un exceso de liquidez en toda la economía? 4,7 billones de pesos que devengan un interés que tenemos que pagar vos, yo y todos los que están viendo y escuchando, y no utilicemos esa plata para producir, no utilicemos esa plata para financiar, por ejemplo, la obra pública, para financiar créditos a quienes necesitan. Podríamos hacer miles de cosas con esa plata. Esa plata nos pertenece a todos, sin embargo se la apropian esos 10 primeros bancos. Horacio, una última tiene que ver con YPF. Viste que el Estado yanqui salió a respaldar a la Argentina en el caso YPF por el juicio buitre de Buford. Entre paréntesis, digamos que la Procuración del Tesoro, algo que debería generarnos mucha vergüenza, se conoció esta semana que hubo funcionarios de la Procuración que le enviaron información sensible a Buford. Más vendepatria no se consigue. Bueno, parece que los echaron. Parece que hubo 60 despidos. Pero bueno,
¿cómo entender lo de YPF? Porque lo que venimos viendo es que YPF no está funcionando para la soberanía energética. Está funcionando para Tecpetrol, para Vista Oil, bueno, para las multinacionales que se están llevando, para Shell. ¿Cómo ves ese esquema extractivista y el rol de YPF y este juicio? Malo bien, el rol de YPF sigue siendo regulador del mercado. Aún con Horacio Marín, que trabajó toda su vida para el grupo Techin, antes de ser presidente de YPF era el gerente general de Tecpetrol, que es la petrolera de Techin. Más allá de eso, YPF cumple una función reguladora del Estado. Recordemos siempre que Vaca Muerta lo descubrieron los técnicos de YPF. O sea, ahora ellos quieren quedarse con YPF porque YPF, aún en este proyecto que presentaron al RIGI, YPF sigue siendo el vector. Están Total, Shell, están todas. Vista Oil Gas, que es un pool petrolero, están todos ellos, pero YPF sigue teniendo el rol rector y presenta balances y es de fase de fiscalización y tiene 51% del Estado, lo que lo obliga a presentar presupuesto aparte. Tiene todo un grado de transparencia que si fuera privado lo perdemos. O sea que sí, aún con todas estas limitaciones es importante que YPF exista. Sin duda. Pese a que está Horacio Marín como presidente, que exista por esto. Tenemos balance y tenemos presupuesto de YPF porque es una sociedad mixta donde el Estado tiene el 51%. Lo que hizo la Corte de Nueva York, porque la jueza de Manhattan del Distrito Sur, Loretta Preca, es una jueza municipal, como si fuera la jueza de, ni siquiera La Plata, porque Nueva York es la capital del Estado de Nueva York. Manhattan es un distrito, es la capital financiera del mundo, pero es como si fuera San Fernando. Sí, Arroyo Salgado, por ejemplo, ¿no? Que está en San Isidro. Por ejemplo, una jueza así, de San Isidro, un buen ejemplo, Arroyo Salgado. Y el juicio de un país, cosa que hay un principio del derecho internacional que un país no puede ser juzgado por otro, menos por un municipio. Pero lo único que hizo la Corte fue decir, no, vos no le podés pedir las acciones que den como garantía hasta que no se termine de hacer todo el juicio. Eso es lo único que hizo la Corte, lo que le dijo, porque esta jueza en su papel sobornada por Woodford y por Eton Park, por Woodford Capital y por Eton Capital, que ella ha dicho que ganar el juicio por una suma que no se sabe ni cómo se hizo el cálculo. Bueno, 16 mil millones de dólares al 4 de diciembre del 2023, ajustada al 4,52% anual en dólares hasta que se pague. Bueno, le dijo, no, vos no le puedes pedir esto es una aberración. No le dijo así, pero hizo lo mismo. Le dijo, no, esto no va, no convalidamos lo que dice la jueza. Y lo rechazaron. Lo único que hiciste fue no entregar las acciones. Aparte no podía entregar las acciones, una, porque las acciones están en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y dos, porque si hubieran estado en Estados Unidos, las confiscan. Y dos, porque la ley de expropiación se fue votada con mayoría especial. 2/3 de los diputados necesitan. Hay que hacer otra ley para entregar las acciones. Necesitan exactamente hacerlo por ley. Bueno, por eso lo hicieron. Ahora, te cuento para responder la pregunta tuya. Obviamente que YPF tiene que existir, obviamente que ese juicio hay que sentarlo. Ahora, ¿por qué la Procuración hace este papel? Alberto Bianchi, que es un abogado constitucionalista, es el jefe de Castro Videla, que es el procurador que nombró Milei. Cuando lo nombró a Rodolfo Barra fue el autor del Persal, nefasto, pero seguía cumpliendo lo que hicieron todos los procuradores, que es de manual, defender el derecho argentino. Tal cual. Que lo hizo hasta Sarabia Frías, que fue el procurador puesto por Cambiemos. Claro, Bianchi trabajaba para Woodford. Fue el testigo, eso iba a decir, fue el testigo de cargo, como abogado constitucionalista, fue el testigo de cargo de Woodford contra Argentina. Él lo podía hacer, pero entonces lo pone un empleado de él. Y le pagamos el sueldo nosotros. Como es un estudio, es un socio menor que se llama Castro Vila, que tiene 45 años y una cara de voluble total. Bueno, este idiota, claro, y no maneja nada. Yo no sé si fueron abajo o él mismo trabaja para Woodford. Si el jefe de él trabaja para Woodford, porque yo no sé el caso, no tengo informe de la procuración. El jefe de abogados es el Procurador General de la Nación. No tengo informe de que pase una procuración. No lo tengo. No estoy hablando sin ese informe, pero sí te digo, la cúpula trabaja para Woodford. Claro. Castro Videla trabaja para Woodford. Su jefe, Alberto Bianchi, fue el testigo de cargo contra Argentina en el juicio no en otro juicio, en este juicio contra la Argentina. Entonces yo no sé por qué. Por ahí temo, no tengo datos, pero temo que sea al revés, que estos se retomaron y por eso los echaron. Horacio querido, ¿cómo andas de salud? Mal, pero pero estamos todavía. Cuídate. Todavía estamos en carrera. Cuídate. Ando viejo y con presión alta, pero este gobierno te saca. Vos ves el grado de inequidades que hay
Cada uno trata de mantener. El médico me dice, usted tiene que mantener la calma. ¿Cómo hacer? No, es imposible. Cuando ves el grado de injusticia y de estupidez de la gente que lo va a votar, al idiota que lo vota, porque no son los ricos. Los ricos es el 1% de este país. Lo que se beneficia es el 1% o menos de este país. Se beneficia el capital extranjero que se asocian entre el capital extranjero. Se beneficia Armando Brown, pero no el voluble que está desocupado, que es empleado público, que es jubilado y lo va a votar. Hay que tener salud para seguir contando todo esto. Horacio, querido, gracias y te leemos después, amigo. Muchísimas gracias, querido amigo. Abrazo gigante. Ahí pasaba. Que empecemos a entender cuál es el truco discursivo que está haciendo el gobierno para justificar los recortes en jubilaciones, en el Garraham y en todo lo que sea algo que tenga que ver con una buena causa pública. ¿Por qué recortan todo? Porque se quedan para ellos mismos la potestad de decidir a dónde va la guita. Porque de la misma manera que el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, está diciendo acá, no se puede aumentar los jubilados, amenazando con que si le aumentan los jubilados van los niños a la pobreza. Por otro lado, los diarios de hoy publican que por día el Tesoro, vale decir, la misma caja de donde debería salir la plata para aumentar las jubilaciones, va a gastar 2.041 millones de pesos más por día, solo por la suba de tasas que hubo esta semana. ¿Y quién se va a llevar esa plata? Los bancos. O sea, esto que yo les vengo diciendo hace 3 días, le niegan la plata a los jubilados, pero se la dan a los bancos. ¿Y por qué digo que se la dan a los bancos? Porque son los bancos los que pusieron una tasa más alta para aceptar letras del Tesoro Nacional, y esas letras se hacen para mantener el dólar pisado. Entonces, y que no se dispare la inflación y que Milei pueda ganar las elecciones. Entonces, que no nos mientan más, que no nos digan que no le aumentan a los jubilados porque eso va a ir a el déficit. No le aumentan a los jubilados porque la guita la destinan a mantener el dólar barato a través de tasa de interés y otros artilugios, y la guita final se la terminan llevando los bancos. Las rutas nacionales hay que ponerlo en esta mesa de diálogo ahora que hay un dilema de qué va a pasar con Vialidad Nacional, no solamente por un tema de costo fiscal. Estamos hablando de riesgo de vida para cientos de miles de argentinos que viven en la Patagonia, que durante el invierno, si no hay un mantenimiento correcto de la temporada invernal, verdaderamente es peligroso. En la Patagonia, donde el rol de Vialidad Nacional es fundamental. Ahí lo tiene el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que está descubriendo ahora que la verdad que la ruta necesita mantenimiento nacional y que esto es una cuestión de vida porque se puede morir gente. Sí. El problema es que los diputados y los senadores que responden al PRO de Chubut, que gobierna Nacho Torres, apoyaron la ley bases, y eso después de que hubiera en un primer comienzo un conato de enfrentamiento entre Torres y Milei. Acuérdense, cuando lo trató de que tenía síndrome de Down, que le iba a dejar el culo como un mandril y estas cosas, Milei, estas cosas poéticas que suele decir. Inmediatamente después y Torres, recuérdense que dijo, sí, no le vamos a mandar el petróleo de acá de Chubut. Bueno, después todo se calmó y Torres vio la luz y rápidamente empezó a votarle todo a Milei, incluida la ley bases. Y esas facultades especiales de la ley bases, hay que decir que Torres no fue el único gobernador, sino que fueron otros, varios de ellos peronistas también. Esas facultades especiales de la ley bases son las que permitieron que el presidente Milei termine disolviendo la Dirección Nacional de Vialidad. Y ahora Torres no dice, nos equivocamos al darle este cheque en blanco a Milei para que termine cagándonos a nosotros. Porque no solamente los abrochó con la disolución de Vialidad, sino que además del cheque en blanco que les dieron, no les daba siquiera las partidas presupuestarias que les correspondían. Y ahora están intentando ver si logran manotear un poco el impuesto a los combustibles líquidos para ver si logran mantener las rutas de alguna manera con esa plata, porque esa plata estaba destinada al mantenimiento de las rutas en Vialidad Nacional. En fin, ahora los gobernadores dicen, bueno, tenemos que dialogar sobre las rutas, pero no se dieron cuenta en su momento cuando le firmaban a Milei un cheque en blanco de la ley base, que Milei venía por esto, venía por la disolución del Estado Nacional, o disolución del Estado Nacional, bueno, supongamos que sea muy grande, pero venía por una serie de recortes que se iban a volver en contra directamente del pueblo de sus provincias.
hoy no nos hace por lo menos parar la aplicación de este decreto y empezar a discutir en otros sentidos, ¿no? En poder trabajar para que la Cámara en el Congreso de la Nación derogue este decreto y bueno, y luego ya poder continuar con la pelea para que Vialidad Nacional, aparte de que siga existiendo, funcione, porque tampoco de nada nos va a servir tener un organismo desfinanciado y paralizado como hoy lo tiene el gobierno nacional. Hay mucha gente que se ilusiona con pequeños triunfos. Bueno, ahí lo tienen a Fabián Catanzaro. Es el secretario gremial de la Federación de Personal de Vialidad, que está celebrando que ayer una jueza contencioso administrativa frenó el decreto que disponía la disolución de Vialidad Nacional y ahora el gobierno lo va a apelar y la Cámara de Apelaciones, vamos a ver qué dice y así seguirá. Pero por más que la Cámara de Apelaciones diga no disuelvan Vialidad Nacional, también el propio Catanzaro se da cuenta. Es decir, bueno, debería ser una dirección de vialidad que funcione. Pero ¿y cómo va a funcionar si no funcionó hasta ahora? ¿Para qué sirve la Dirección Nacional de Vialidad si hasta ahora no funcionó? O en todo caso, la subejecución fue escandalosa. Piensen que el presupuesto está congelado. O sea, la Argentina funciona con el presupuesto de hace 2 años. ¿Sí? Porque Milei no tuvo presupuesto en el 2024, no tuvo presupuesto en el 2025. No hubo actualización del presupuesto en 2 años que fueron fuertemente inflacionarios. Sobre esa poca plata, sin ajuste por inflación, ni siquiera se ejecutó el 15% del presupuesto para el mantenimiento de rutas. Imagínense el nivel de deterioro que hay en las rutas. Es como decir, bueno, hace 2 años que no hay mantenimiento en las rutas y lo que hay debe correr por cuenta de algún concesionario benévolo o de algún intendente que dice, che, si se matan acá me vienen al hospital y me termina saliendo más caro. Prefiero arreglar yo el bache en la ruta y no tener que gastar después en la cantidad de gente que se mate o que termine herida en los hospitales del pueblo. Así de dramática es la cuestión. Entonces, la verdad es que la solución sería que el gobierno, tal como en algún momento había insinuado, le ceda a los gobernadores las rutas y le ceda también el dinero del impuesto a los combustibles líquidos, porque está visto que el gobierno de Milei no gestiona, solo sabe ajustar, solo sabe cortar. Entonces, ahí donde la Argentina supo tener estadistas que decían, por ejemplo, gobernar es poblar, bueno, ahora tenemos presidentes de baja talla que lo que dicen es gobernar es cortar. Estamos con muchísima preocupación porque empezaron a cerrar distintas empresas en distintos lugares, todo por el motivo de la apertura de la economía que lleva adelante el gobierno nacional, la apertura de las importaciones. Cada vez son más los barcos que vienen con container con productos terminados y todos sabemos lo que eso implica para todo el entramado pyme que nosotros representamos. Cada container que entra es una pyme que cierra porque es imposible competir con esos precios. Bueno, cada container que entre es una pyme que cierra. Lo dice el secretario general de la UOM, Abel Furlan, que además es diputado de Unión por la Patria. Y es verdad. Ayer se conoció, por ejemplo, que la empresa que fabrica las toallas femeninas Siempre Libre deja de fabricar en la Argentina y va a empezar a importar todo. Así de clara es la cuestión. Ahora bien, todo esto que se avisó, que muchos de nosotros dijimos, muchachos, esto ya pasó en tiempo de Martínez de Oz, ya pasó en los 90, ya pasó de manera incipiente con Macri, por esto la gente votó en contra de Macri. Bueno, todo esto que algunos de nosotros, por lo menos los que leímos los libros de historia y escuchamos alguna vez a los que hacen historia económica, ya sabíamos que iba a pasar, ahora lo empiezan a comentar los actores económicos con un dejo de asombro. ¿Sí? Entonces, cuando fue Milei a la rural, le empezaron a decir, oiga, presidente, nosotros estamos perdiendo rentabilidad, estamos trabajando a pérdida. Y sí, es el dólar barato, hermano, esto es así. El dólar barato genera como una quimioterapia que mata todo lo productivo y deja lo especulativo financiero. Entonces, ¿qué es lo único que funciona? Y por un tiempo. Funciona la timba financiera y después funciona el comercio, hasta que después de a poco el comercio empieza a languidecer porque deja de haber poder adquisitivo. Entonces va a haber efectivamente productos más baratos como hay hoy. Tampoco es que son demasiado baratos, pero sobre todo las cosas que vienen de China vienen más baratas y dan una ilusión de que algunas cosas se pueden comprar más barato. Alguna ropa, algunas cosas para el hogar, una vajilla, te podés comprar cosas más barato, pero con el tiempo el poder adquisitivo baja.
Entonces el dilema, o en todo caso la cuestión fundamental es no solo ver si baja la inflación, sino también si mejora tu poder adquisitivo. Y eso es lo que no está sucediendo. La situación es crítica, hay fuga de recursos humanos, abandono de la infraestructura, bueno, se complica la atención diaria de los pacientes. Con menos recursos humanos, hay retraso en las cirugías, hay postergación de turnos, ¿sí? Entonces, bueno, inevitablemente se ven afectados la atención de los chicos. El responsable es el gobierno en primer lugar, el ministro de Salud en segundo y el Consejo de Administración en tercero. Cada vez más las marchas en defensa del Hospital Garrahan son más masivas y más representativas y más transversales. Ayer les contaba la visita de, no sé, un actor como Juan Minujín y empieza a convertirse en una especie de esas luchas como fue en los 90 la Carpa Blanca en defensa de la educación pública. Aquella Carpa Blanca que se instaló frente al Congreso porque el presidente Menem en aquel momento decía, no, muchachos, esto que se arregle cada una de las provincias, y las provincias no tenían dinero y entonces los gremios hacían huelgas en las provincias y se afectaba el calendario escolar. Y así seguía la bola y se iba complicando mientras el gobierno nacional decía, yo no tengo nada que ver. La educación es una cuestión provincial de cada una de las provincias, hasta que después se generó un fondo educativo docente para equiparar, para compensar los sueldos. Las provincias con más plata pagaban un salario, las otras recibían una guita para que los docentes más o menos tuvieran un sueldo uniforme en toda la Argentina. Ese fondo docente hoy se destruyó. Pero algún día volveremos a preocuparnos por la educación. Ahora nos estamos preocupando por algo mucho más dramático, que es el Garrahan. Y siempre tengan en cuenta esto. El gobierno niega los aumentos de los jubilados del Garrahan en los universitarios, toda esta enumeración que yo les hago siempre. Niega los aumentos a los buenos, pero le da plata, y mucha plata, a los bancos para que ganen. Y esa plata que le da a los bancos para que ganen es para que no suba el dólar, para que a su vez puedan ganar las elecciones. Entonces, no hay que engañarse. Mientras con una mano le niegan la plata al Garrahan, con la otra se la dan a los bancos, porque en el fondo lo único que quieren es ganar elecciones. ¿Y para qué ganar elecciones? Para seguir haciendo reformas. Y que estas reformas favorezcan ¿a quién? A sus amigos. Porque también hay que tener en cuenta que este no es un gobierno débil como intenta presentarse. Es un gobierno muy poderoso, bancado por los grandes estudios que representan empresas transnacionales, y es un gobierno poderoso bancado por los grandes sectores económicos que quieren aprovechar las cosas que el Estado deje de hacer y los grandes negocios que se puedan armar para ellos quedarse con esos negocios. No hay manera de pensar otro país sin este hospital, porque los pibes se van a morir. No hay otra realidad, no hay otra opción. Los pibes se van a morir si este hospital no está. Los pibes se van a morir si este hospital no está. Escuchen sencillamente a las madres. Escuchen a la gente que llevó alguna vez a un pibe al Garrahan. A los que saben que el Garrahan te salvó. Y es muy difícil entender por qué, si ese hospital fue tan valioso a lo largo de 40 años en la Argentina, si ese hospital salvó vidas más allá de la pertenencia política, si ese hospital, administrado a su vez por el Estado Nacional, pero también por la Ciudad de Buenos Aires, si en ese hospital convivieron gente de signo político diferente, directivos de signo político diferentes, administraciones políticas diferentes, momentos de precariedad, momentos de inflación, y siguió funcionando con todas las cosas que hubiera que mejorar, ¿por qué maltratarlo? En parte es por una cuestión ideológica, sí, por la cuestión aquella de que el Estado es el maligno, como dice Milei, pero en parte también detrás de todas esas demonizaciones que suele hacer el presidente, lo que subyace es esto: necesitan la plata para otra cosa. Y esa otra cosa para la cual necesitan la plata es mantener el dólar barato para después ganar las elecciones. Estoy yendo a la marcha por nuestro país, en defensa de la compañera Cristina. Por recuperar un Estado de Derecho. Por Cristina y por todo el pueblo. Por el respeto a las instituciones y a la democracia misma, estamos marchando en defensa de nuestra compañera. Porque tenemos memoria, porque tenemos historia. No nos han vencido y no nos vencerán. Porque más temprano que tarde el pueblo siempre vuelve y vamos a volver. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!
gracias de corazón. Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez Vamos a volver. El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, sabe que se cae y por eso estoy presa. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Vamos a volver y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo, los pueblos finalmente siempre vuelven. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, una cosa tiene mi pueblo, que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos.